Bien, esto viene a ser entonces la segunda parte de la explicación de Juan 13:14. Algo dije sobre el lavatorio de los pies y la última cena, y ahora comienzo a desarrollarte lo que es el discurso o el sermón posterior a la última cena. Encontramos en 13:31: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. La recurrencia, la repetición, la reiteración de la palabra gloria, del hecho de la glorificación, nos muestra a nosotros en dónde estamos. Cuando veíamos en las bodas de Caná aquel milagro, y manifestó allí su gloria. Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuándo llega su hora? Y es esta la hora de Cristo, en que es glorificado. Y estamos en el contexto de la pasión y de la muerte, donde aquí actúa plenamente esta glorificación del Verbo, esta glorificación de Cristo. Llama mucho la atención en estas palabras que siguen a continuación la presencia de la entrega de Cristo y de su corazón que se entrega por amor. Incluso aquí nos dice: os doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, en 13:34. Este mandamiento nuevo, si bien ya estaba en el Antiguo Testamento, el amar al prójimo, ya estaba el amor a Dios y estaba el amor al prójimo, es nuevo porque el modelo a cumplir es el de Cristo, como en el modo como Él nos ha amado a nosotros. No solo en 13:34 toca la temática de el amor, sino que también lo muestra expresamente en 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Siempre aparece en el contexto del cuarto evangelio el amor a Dios, el guardar su palabra y sus mandamientos en un contexto unificado, distinto de nosotros o de la mentalidad un tanto moderna, que con mucha facilidad disocia lo que es la experiencia o la realidad del amor con la práctica de los mandamientos. Y también encontramos: si alguno me ama, estoy en 14:23, guardará mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Esto sabemos muy bien que es un texto que nos indica a nosotros la llamada presencia trinitaria, la inhabitación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el corazón y en el alma del justo por medio de la gracia. ¿Qué podemos decir en cuanto a estos tres textos que acabo de enlazar, en donde se repite el concepto del amar o del amor? Bueno, podemos decir que hay una diferencia entre el eros y el ágape. El eros, de allí viene erótico, y el ágape, cuando Dios se revela en la primera carta de San Juan utiliza Dios es ágape. El ágape aparece frecuentísimamente, mientras que en todo el Nuevo Testamento no aparece ni siquiera una sola vez la palabra eros. Siempre aparece la palabra, por el contrario, ágape. Dios es amor, Dios es ágape. Hay una explicación claramente de esto. De alguna manera, el cristianismo se encuentra bajo esa acusación de Nietzsche, por el cual los cristianos habrían condenado el amor erótico. Por el contrario, acá lo que hay que decir es lo siguiente: lo que hizo el cristianismo, tomando la enseñanza de Cristo, fue aprovechar esas fuerzas instintivas, esas fuerzas vehementes, presentes en la misma naturaleza del hombre, para canalizarla según una modalidad virtuosa, según un despliegue virtuoso, y a través de distintas formas de vida, en las cuales siempre esa fuerza instintiva, lejos de transformarse en algo anárquico y caótico, unificara toda la personalidad, teniendo a Dios por centro y a Cristo por centro. Y estas palabras, donde hay una explicación basada en la diferencia entre eros y ágape, tiene mucho que ver con el contexto en que nosotros nos encontramos.
Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, estoy en 13 entre los versículos 1 y 3, aquí se explica por una parte el descenso de Cristo, el Verbo eterno que se hace hombre en las entrañas purísimas de María, está terminando de concluir su misión aquí en la tierra y este Verbo eterno desde la tierra va a terminar volviendo, ascendiendo y regresando al seno del Padre. Esta explicación también se nota la diversidad que posee con todas aquellas explicaciones que vienen tanto del gnosticismo como del neoplatonismo, donde conciben al ser humano o a la criatura en un contexto panteístico donde desciende y cae a las regiones inferiores del ser y tiene que purificarse de todo este lastre corporal y material por medio de un conocimiento o de una intuición de las ideas para darse un retorno a modo de chispa de ese lugar de origen divino del cual ha procedido. En el caso del cuarto evangelio, en el caso de la revelación, en el caso de Cristo, nos encontramos en un contexto totalmente distinto. Bien, ¿qué más podemos decir en relación a todo esto? Bueno, uno de los temas que hemos mencionado siempre que han aparecido es la presencia de los ego y mí. En 13:19 tenemos, os lo he dicho desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy ego e mí. En este caso es un ego e mí sin imagen. Y tenemos en 14:6 le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es ego eimi, G2, G aletheia, Kai Jesoe. Aquí hay un ego eimi con imágenes y mejor aún es un ego eimi acompañado de 3 imágenes. Consecutivamente hay una revelación inmensa de la realidad del Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta, le dice Felipe. El que me ha visto al Padre, le responde Jesús. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Fíjense en estos versículos 14, 7 al 11, la cantidad de veces que repite Jesús la palabra Padre. En el cuarto evangelio, la palabra que mayor cantidad de veces ocurre, aparece, está presente, es precisamente la palabra Padre. Aparece 137 veces. ¿En qué contexto se explica la palabra Padre referida a Dios? Y en el contexto del unigénito, en el contexto del unigenitum, en el contexto del monogenes. El Padre es aquel que ha engendrado a su Hijo desde toda la eternidad. Su Hijo es el engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Por otra parte, en esa identidad profundísima que existe entre ambos, tenemos que asociarla a sinópticos, tanto el episodio del bautismo como de la transfiguración, donde se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escuchadle. Y también acudimos al mismísimo Evangelio de Juan. Cuando se escucha la voz del Padre, lo veíamos en Juan 12, cuando se escucha una voz, y allí esa voz dice, lo he glorificado y lo seguiré glorificando. Lo he glorificado y aún más lo glorificaré. Bueno, aquí hay, en el contexto de esta última cena, de este discurso posterior, hay una revelación muy grande también vinculada con el Padre. Incluso posteriormente encontramos también en el cuarto evangelio, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, subo a mi Dios y al Padre y al Padre de ustedes. O utilizando el vosotros, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Palabras con las cuales Cristo señala como su vínculo con el Padre
es distinto al vínculo que nosotros podamos tener con el Padre Dios. Bien, 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago y hará mayores aún. ¿En qué sentido los apóstoles, los discípulos, los cristianos pueden realizar obras que sean mayores que la de Cristo? Cuando veíamos el tema del testimonio, una de las principales fuentes de ese testimonio era nada menos que la presencia de las obras. ¿En qué sentido lo podemos decir nosotros? Para esto tenemos que acudir a la explicación que da San Agustín, que más o menos dice así: el Verbo Eterno encarnado con su predicación llegó a un número limitado de hombres y de personas, con su palabra y con sus obras. En cambio, los discípulos, por el contrario, siguiendo la inspiración de Cristo y la inspiración del Espíritu Santo, llegarán hasta el confín hasta el confín de la tierra, incorporarán a hombres de toda raza, lengua y pueblo y nación. En este contexto podemos entender nosotros estas palabras que dice Jesús, por las cuales aquellos que hará Él también las obras que yo hago y las hará aún mayores. Y también tenemos otra palabra aquí para explicar cuando hallamos: porque si me amarais se alegrarían de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo, el Padre es más grande que yo. Allí van a ver en tuya, les pongo tres posibilidades de interpretación que hay en relación a esto: el Padre que es más grande que yo. Por una parte, indicando al Padre que engendra desde toda la eternidad y a Cristo que es engendrado. O bien es más grande que yo en relación a que Cristo tiene la naturaleza humana unida a la persona divina del Verbo. Y también utiliza allí tuya como una tercera vía de explicación del Padre es más grande que yo, a lo que se conoce como la comunicación de los idiomas, la communicatio idiomatum, en donde en el caso de Cristo las propiedades de sus naturalezas humanas y divinas se encuentran ligadas, unidas allí en la persona divina del Verbo. Son como posibles líneas para interpretar esta realidad de el Padre es más grande que yo. Bien, por otra parte, cuando termina el capítulo 14, Cristo dice: levántense, vámonos de aquí. Consecutivo viene el capítulo 15, con el cual no se levantaron ni se fueron muy lejos, siguieron allí mismo donde están. Si se acuerdan, en la unidad introductoria veíamos unidad y composición, y veíamos 6 puntos que tienen que ver con la composición del cuarto evangelio, y uno de estos era el final de Juan 14: levántense, vámonos de aquí. Bien, nos queda solamente con estos puntos críticos mencionar el último que va a aparecer, que es el capítulo 21. Bien, en el capítulo 14 hay dos menciones muy importantes del Espíritu Santo, pero ese va a ser motivo de la próxima clase, donde les voy a mencionar cuáles son la presencia del Paráclito o del Espíritu Santo en la última cena. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Evangelista ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.